nombre de nuestro Señor Jesucristo. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Jonatán, amigo de David. Jonatán quería a David como un hermano. Cuando dice de que Jonatán amaba en gran manera a David, está hablando sobre un amor fraterno, sobre un amor de hermano. Jonatán reconocía que el Espíritu Santo estaba sobre David. Jonatán no se atrevía a poner las manos sobre David porque veía que David era el ungido de Jehová. Y David no se atrevía a poner sus manos sobre Saúl porque él también sabía que Saúl era ungido de Jehová. La palabra en esta noche nos quiere a nosotros hablar cuando nosotros reconocemos que hay un ungido de Jehová, que hay un ungido de Dios. No hay que poner las manos sobre él y sobre ella. David, ¿qué veía en Saúl? David no veía a Saúl ese gran hombre de guerra, ese hombre de batalla, ese hombre con gran cuerpo, con gran atractivo, con gran elocuencia, con todo lo que Samuel vio en Saúl. Eso no era lo que veía el rey David en Saúl. ¿Sabe lo que el rey David veía en Saúl? Que Dios le había ungido. Y como Dios le había ungido, eso es lo que tenía el rey David. David veía en Saúl la mano de Dios. Muchas veces nosotros vemos que hombres y mujeres caen. Vemos que pastores se equivocan. Y cuando nosotros vemos que pastores se equivocan, muchas veces nosotros queremos poner nuestras manos sobre los pastores. ¿Y sabe qué es lo terrible? Que sobre aquellos hombres está la mano de Dios. Y cuando nosotros nos queremos levantar en contra de hombres ungidos por Dios, nosotros creemos que nos estamos levantando en contra de los hombres. Y no nos levantamos en contra de los hombres, nos estamos levantando en contra de Dios mismo. El rey David, cuando era perseguido por Saúl, el rey David sufría. El rey David era un siervo de Dios que experimentó sufrimiento, experimentó quebranto, experimentó soledad. Pero todo esto fue a causa de la voluntad de Dios, porque Dios quería formar un carácter en David, para que David después pudiera llevar al reino de Israel. ¿Hacia dónde? Hacia la mirada de Dios. Dios tuvo que trabajar mucho en David, porque David tenía un carácter muy fuerte, era impulsivo. David era peleador, tanto con sus labios como con sus manos. Cuando quería venir el lobo, cuando quería venir el león en contra de las ovejas del padre de David, David iba y mataba al lobo y mataba al león, mataba al oso. Y era un muchacho. ¿Por qué? Porque en David, dentro de él era un hombre de batalla. Y cuando vino Goliat para enfrentar al pueblo de Israel, diciendo palabras blasfemas en contra de nuestro Dios, el Dios de Israel, ahí hubo un celo en David, porque David amaba a Dios. ¿Y sabe por qué David amaba a Dios? Porque David conocía a Dios. Nosotros no podemos amar a alguien que no conocemos. Solamente amamos a alguien con quien tenemos intimidad, cuando lo conocemos por mucho tiempo, cuando aprendemos a conocer su carácter, su forma, nos enamoramos de eso. Y el rey David, para haber tenido tanto amor y tanto celo vivo hacia su Dios, David tenía que conocerlo bien. Y esto significaba que cuando David escuchó a Goliat, que Goliat hablaba en contra del Dios de Israel, en contra del pueblo de Israel, en David se encendió un celo. Y David quiso ir él en contra de este filisteo.
Pero David había algo que él entendía, y que él lo entendió por gracia de Dios, en donde Dios le demostró que él era con David. La seguridad de David no estaba en él. La seguridad de David no estaba en su enojo. La seguridad de David no estaba en su prepotencia. La seguridad de David fue esta, que él se paró ante Goliat y le dijo: yo vengo aquí en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y él hoy día me pondrá tu cabeza en mis manos. David, su fortaleza, su modestia, era un vivo celo de Dios. Era por esto que el rey David, él podía entender algunos propósitos que Dios tenía hacia con él. Y los hermanos de David, cuando nosotros leemos la escritura, ellos se molestaron, porque los hermanos de David le dijeron a David: vaya a empezar de nuevo con tus peleas, porque era peleador David. Ya vaya a empezar de nuevo. Y David le dice: pero si no he hecho nada. Y cuando David estaba con Goliat frente a frente, ¿se imaginan un muchacho? ¿Cuánto habrá sido? 1,60 m. Goliat 3 metros. Lo doblaba en estatura. Y Goliat le dice: ¿acaso soy perro para que me traigan a este? Y David, ¿te cree que se quedó callado? Ahí David va y lo enfrenta a Goliat. Y David le dice: claro, tú venís conmigo con espada y jabalina, tratándolo de cobarde. Yo mido la mitad que tú, y tú vienes a mí con todo eso. No, yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Y Dios tuvo que formar el carácter del rey David. ¿Hasta qué punto Dios tuvo que formar el carácter de David? Que David tuvo que arrancar de Saúl. Hasta ese punto Dios empezó a trabajar a David, a moldear el carácter de David. Porque el carácter del Hijo de Dios tiene que ser moldeado, tiene que ser formado. Las dificultades nos moldean. ¿Usted se imagina al alfarero cuando Dios llevó a Jeremías y Jeremías veía la visión del alfarero? ¿Usted se imagina que el alfarero dejó un vaso chueco? ¿Usted cree que el vaso quedó con deformidad? Cuando el alfarero veía que había alguna deformidad en el vaso, por muy pequeña que sea, ¿sabe lo que hacía el alfarero? Desarmaba el vaso, cosa de que cuando lo volviera a armar se viera perfecto. ¿Qué es lo que el Señor quiere? El Señor nos quiere ir perfeccionando. ¿Y hasta cuándo nos va a perfeccionar? Hasta el día de Cristo. Cuando Él venga por nosotros, ahí dice la Escritura, seremos tal como Él es. Pero por el momento, David es un reflejo de la iglesia, porque la iglesia es la ungida de Dios. Muchas veces se ve solamente al pastor, que es el ungido de Jehová. Pareciera que solamente el misionero es el ungido. Pero todo aquel que es oveja del rebaño es ungida con aceite. Todos han probado de la misma gracia, de la misma misericordia. Todos entrarán por la misma entrada al reino de los cielos. Todos tenemos el mismo Padre y tenemos el mismo Espíritu. Lo que nos diferencia son los dones, son los talentos y son los ministerios. Pero el Espíritu Santo es el mismo. Esto significa que todo aquel que ha nacido de nuevo es ungido de Dios. Algo tiene. Si usted ha nacido de nuevo, algo tiene que haber en usted. El domingo pasado, en medio de la predicación, hice el comentario del cristiano encubierto. Ese cristiano que usted lo ve y no parece cristiano. Que usted lo escuche y no habla como un cristiano. De hecho, tiene compromisos con el mundo y no quiere perder los compromisos con el mundo. ¿Sabe por qué Saúl quería matar al rey David? Porque el rey David perdió todo compromiso con el mundo, porque para él era su compromiso estar bien con su Dios. Saúl tuvo envidia de David, porque Saúl creyó que porque era mayor que David en edad, porque creyó que tenía un rango mayor que David,
eclesiástico, lo podríamos llamar en estos tiempos. En aquel tiempo era de reinado, era de política. Él creyó que eso a él le valía para ser mayor que David. Pero eso no le alcanzó a ser mayor que David. David era mayor que Saúl porque David se humillaba más que Saúl. Porque todo aquel que se humilla será exaltado. Pero todo aquel que se exalta, Dios lo va a tener que humillar. Y Dios lo va a tener que mirar de lejos. ¿Hasta qué punto Dios lo va a mirar de lejos? Pueden haber dos opciones: muerte o cambio. Pero no existen intermedios. A Saúl le gustaba una vida tibia. Saúl no era ni frío ni caliente. Saúl quería hacer su voluntad y disfrazarla haciendo la voluntad de Dios. Saúl, él estaba con el profeta Samuel. Profeta Samuel, un ungido de Dios, un hombre auténtico de Dios. Nosotros, cuando tenemos el Espíritu Santo, nosotros sabemos discernir entre lo bueno, lo malo y lo medio malo. Nosotros sabemos distinguir cuando hay alguien que le falta espiritualidad y cuando alguien realmente la tiene, cuando alguien tiene un peso espiritual y cuando no lo tiene. Nosotros lo discernimos. Y por esto era que Samuel lloraba por Saúl. Samuel sufría por Saúl, porque a Saúl le faltaba. Porque Saúl, en su condición, podríamos decirlo de esta manera, era carnal. Él era demasiado llevado por sus pasiones. Y Samuel le dice a Saúl: Dios ha demandado que vayas a aquel pueblo y no dejes a nadie vivo, ni siquiera hijos, ni siquiera animal, a nada, porque su maldad ha subido como un aroma desagradable, el aroma del pecado, ante el trono de Dios. Y Dios es un Dios que está irado con ese pueblo. Dios es santo. Saúl, haz lo que tengas que hacer. Y Saúl era tibio. Saúl fue y él dijo: voy a dejar lo mejor del ganado. ¿Y cómo lo disfrazó? Es que va a ser de holocausto para Jehová. Pero resulta que el holocausto después ellos se lo comían. Entonces siempre hubo otra intención en Saúl. Y cuando Samuel, Dios lo lleva, Dios le dice a Samuel, le dice: yo me he reservado uno mejor que Saúl, porque Dios nunca va a perder. Somos nosotros los que perdemos cuando no queremos seguir a Dios. Saúl, por muy grande que seas, por muchas batallas que hayas combatido, si no haces la voluntad de Dios, Dios te va a desechar. Y va Samuel, y Samuel le dice: ¿qué es lo que están escuchando mis oídos? Dios no te demandó que nada podía quedar vivo. ¿Y cuál es la respuesta de Saúl? Samuel, yo tengo experiencia en esto. Samuel, yo sé lo que hago. Samuel, yo ya soy un rey viejo en este trabajo. He dejado lo mejor para Dios. Samuel, eso a ti no se te ocurrió. A ti no se te ocurrió de decir: sí, pero esto podemos dejarlo lo mejor para Dios como holocausto. Eso a ti no se te ocurrió, Samuel. Pero yo, rey Saúl, a mí sí se me ocurrió. Y por lo tanto yo tuve la iniciativa y dejé lo mejor. Samuel lo mira y le dice: por tanto desobedeciste a la voz de Dios, hoy Dios te desecha y tiene a uno mejor que tú. Y Saúl se desesperó. Pero Saúl se desesperó después de tantas oportunidades que tuvo. ¿Por qué? Porque a Saúl le gustaba hacer su voluntad. Y ahí es donde viene este rey joven. David, hombre diferente. David, ¿en qué se diferenciaba? Se equivocaba como todos. Se enojaba como todos. Pero David se arrepentía. Qué gran diferencia. ¿En qué nos diferenciamos cuando estamos en Cristo? Que hoy en día el pecado que hacíamos antes, hoy día nos duele.
Hoy en día nos golpea el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos está golpeando cuando está el pensamiento de querer hacer lo malo. Cuando empieza a nacer el deseo en nosotros, ¿qué hace el Espíritu Santo? No. ¿Qué estás haciendo? Y ahí nosotros nos miramos hacia adentro y nos recordamos que de Dios no nos podemos arrancar. Y por eso que el rey Saúl comenzó a ver actitudes de David que él no tenía. ¿Y por qué él no las tenía? Porque David, Dios lo empezó a formar como un siervo humilde. Y Saúl era arrogante. Saúl no se atrevió a ir en contra de Goliat. David lo hizo. Entonces la gente comenzó a aclamar a David. Muchas veces, cuando hay predicadores en una iglesia y las personas empiezan a decir, este me gusta más porque predica mejor, este no me gusta porque no me gusta cómo predica, muchas veces usted sabe que nacen envidias entre los mismos ministros. ¿Y sabe qué es lo que hace un ministro cuando empieza a envidiar a otro? No dice amén, se queda callado no. Y cuando le toca a él, está saltando en el púlpito. ¡Oh! Se lo está llevando los ángeles, pero cuando está sentado, no. Ahí no lo toca el Espíritu de Dios. Porque empieza a haber envidia entre los ministros. Y eso es una realidad. Por eso que el Señor tenga cuidado de los que predicamos. Tengamos cuidado los que predicamos. Porque cuando nacen envidias, muchas veces lo queremos disfrazar como Saúl, con una espiritualidad falsa. Y hay una seriedad. No, es que yo estoy probando la palabra. No, la estoy probando. Y termina la palabra y la sigo probando. Y me voy para la casa y la sigo probando, pero un amén no va a salir de mi boca. Y después se paran en el púlpito, pero digan amén. Ah, el amén se les fue para adentro. No tenemos que ser así. En nosotros tiene que haber una humildad, y es una humildad de siervo. Y era la servidumbre que decía el apóstol Pablo, cuando él dice yo pongo mi cuerpo en servidumbre. Y cuando uno estudia la palabra servidumbre, de la cual se expresó el apóstol Pablo, quiere decir que es un esclavo del rango más bajo, el cual hace limpieza y no opta nada mejor que eso. El apóstol Pablo dice, yo estoy expuesto y mi cuerpo está expuesto a servidumbre, por lo tanto yo no soy mejor. ¿Qué puedo gloriarme en mí? Porque soy elocuente. ¿En qué yo me puedo gloriar? Sino que toda la gloria sea para el Señor. Sino que yo lo hago en el nombre del Señor. Y cuando hago algo en vanidad, el Señor no me lo permite porque me va mal. Y me voy triste cuando hago algo por vanidad. Pero cuando mi corazón se endulza para ser utilizado por el Señor, realmente me voy bendecido. Ahí nosotros conocemos cuando estamos siendo moldeados por la mano del Señor, en donde el Señor quiere hacernos siervos y siervas útiles. Y para ser útiles hay que ser humildes. Ayer nosotros hablamos en el estudio bíblico sobre aquel que está puesto sus pies sobre la roca, y estar puesto los pies sobre la roca es tener los pies puestos sobre Cristo. Y hay características de aquellos hombres y mujeres que tienen los pies en Cristo. Son personas que avanzan. Son personas que no hay que pedirle por favor, vayan aquí, vayan allá. Son personas que anhelan y aman servir a Dios. Ellos se despojan del yo para entregarse al Señor. Son personas que tienen en su corazón la incomodidad de tener una conversación con el Señor, de ser utilizados por el Señor. Tienen la necesidad de traer oro, de traer plata, espiritualmente hablando. Piedras preciosas. Las piedras preciosas son pasadas por fuego. Y cuando estas piedras preciosas son pasadas por fuego, se pulen.
Y el Señor no va a probar nuestros hechos. ¿Él acaso no los va a probar? Él los prueba. ¿Y cuándo los va a dejar expuesto públicamente? Cuando estemos en la gloria. Ahí nosotros nos vamos a llevar sorpresa, porque hay muchos que se creyeron grandes hombres de Dios que no fueron nada. Y gente que no fue nada delante de los hombres, pero realmente delante de Dios fueron hombres y mujeres de Dios. Una vez un pastor predicaba y él decía: el Señor me llevó un sueño, y en el sueño yo veía una mesa, y en la mesa yo veía que habían cosas deliciosas, y habían sillas y eran interminables, incontables, y dice que en cada silla había una corona, y habían coronas sin perlas y coronas con muchas perlas, y dice que ve al final y ve una corona preciosa, y vio que era la corona más linda que había en la mesa, y el pastor que dijo: esa corona es mía, porque yo soy el pastor, soy yo el que predica, soy yo el conocido, soy yo el famoso. Y él va a tomar la corona y la voz de Dios le dice: no, esa corona no es tuya. Y él dijo: Señor, pero es imposible si yo soy el pastor. Y el Señor le dice: pero no es tuya. Y él le dice: ¿y cuál es la mía? Esa. Una corona que tenía 2 perlitas y apenas se veían. Y el pastor le dice: Señor, ¿y por qué? ¿Qué pasó? Y Dios le dice: mientras tú duermes en la noche, hay una anciana en tu iglesia que no tiene ningún cargo, no predica, no tiene ninguna responsabilidad, pero esa anciana, cuando tú duermes en la noche, ella ora por ti. Cuando tú tienes que predicar, ella ayuna por ti. Cuando tú tienes una campaña evangelística, ella está orando por ti. Cuando tú predicas y se gana un alma, es porque ella ha estado intercediendo para que yo te dé gracia y yo esté ganando las almas cuando tú prediques. Por lo tanto, todas esas perlas le pertenecen a esa hermana. Y ahí en donde nosotros vemos y reconocemos que los hombres no nos tienen que reconocer nuestro trabajo, porque el Señor, Él nos va a reconocer algún día. Y el Señor, como es el patrón, Él es buen pagador. El Señor sabe pagar muy bien para todos aquellos que creen en Él. Cuando nosotros hacemos algo, pero lo hacemos mirando al Señor, lo hacemos como mirando al invisible, el Señor realmente tiene un buen pago para nosotros. Pero cuando nosotros hacemos algo porque queremos ser vistos, nuestra recompensa ya la tuvimos, fuimos vistos, pero no esperemos que el Señor nos recompense, porque el Señor tan solamente recompensa un corazón contrito y humillado. En el mundo gana el más soberbio, pero en el Evangelio gana el humilde. En el Evangelio, ¿quién gana? El que se quebranta ante la voz de Dios. ¿Quién gana en el Evangelio? El que tiembla ante la palabra de Dios. Cuando nosotros estemos ante el tribunal de Cristo y estemos mirando al Señor cara a cara, ¿usted cree que no vamos a temblar? Daniel decía que sus ojos son como llama de fuego. ¿Usted cree que cuando lo miremos no nos vamos a querer derretir? Por su grandeza, por su gloria, por el honor. Bendito sea el Señor. Pero Saúl no entendía todas estas cosas. Y todas estas cosas las entendía David. ¿Por qué? Porque David tenía intimidad con Dios. ¿Sabe lo que pasaba cuando David tocaba? David, aparte de ser el cantor de Israel, como dicen los salmos, cantor de Israel, él también le gustaban los instrumentos de cuerda. Y en aquel tiempo, ¿cuál era el instrumento de cuerda? El famoso, el arpa. El instrumento famoso. Y dice que cuando David tocaba, Saúl descansaba. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba con David. A David le gustó llevar la alabanza. ¿Sabes lo que pudo haber dicho David?
tráiganme al mejor jefe de coro, pónganmelo en la alabanza para llevar el tabernáculo. Pero David conocía a Dios. Y como David conocía a Dios, David dijo, yo quiero llevar la alabanza. Y él se fue dirigiendo el coro, que en ese tiempo eran levitas. Y él se fue dirigiendo los levitas, dirigiendo la alabanza, dirigiendo la música. David conocía a Dios. Él no quería perderse esa oportunidad. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera sido Saúl? No, pónganme el mejor músico delante. A mí déjenme en mi trono y llévenme. Pero David no. Él conocía a Dios. Saúl no tuvo temor de Dios. Saúl no tenía temor de Dios. Saúl prometía y no cumplía. Por eso que tenemos que tener cuidado con las promesas. Porque usted a mí me puede prometer y usted cree que me lo está prometiendo a mí, pero no me lo promete a mí. Se la está prometiendo a aquel que está sobre mí. Porque yo no me mando solo. Si estoy aquí por voluntad y gracia de Dios. Uno más grande que yo está sobre mí. Y cuando usted promete, se lo está prometiendo al Señor. Y cuando usted hace algo, lo está haciendo en contra de Dios. Y Saúl, ¿qué le dijo a Jonatán? Cuando Jonatán habló bien de David, Saúl le dijo a Jonatán, vive Jehová, que David vivirá. Y después de que prometió eso, fue a matar a David. No tenía temor, no tenía ningún respeto. David sí lo tenía. David ni siquiera él se atrevía a proferir palabra en contra de Saúl. Imagínense la reverencia de David. Cuando David pudo haber enfrentado a Saúl, hubo un momento en donde Dios le entregó a Saúl en las manos de David. David tuvo la espada y le pudo cortar la cabeza, pero David rasgó un poco del vestido de Saúl y después se lo mostró de lejos. Le dijo, Dios te entregó en mi mano, pero vive Dios que yo nunca voy a poner las manos sobre ti. Había temor. Muchas veces el enemigo va a poner en su corazón irse en contra de mí porque soy joven, irse en contra de mí porque soy su sobrino, irse en contra de mí porque soy su primo, irse en contra de mí porque soy su yerno, porque soy su esposo, porque soy su vecino, porque me conoció desde niño. Muchas veces el enemigo va a querer poner eso en el corazón. Pero ¿sabe qué? Usted no se está yendo en contra de mí, se está yendo en contra del Señor. Por lo tanto, mi oración nunca va a ser, Señor, hace caer fuego del cielo y consúmelo. No. Nosotros tenemos que aprender a ser formados. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del rey David? Que a esto es lo que nosotros tenemos que llegar. Cuando un hombre quiso irse en contra de él, y uno de los que estaban al lado de David quería matarlo, David le dijo, no, esta prueba puede venir de Dios hacia mí para ver cómo yo respondo. Por lo tanto, yo respondo con misericordia. Aquel que te maldiga, bendícelo. El Evangelio. Aquel que se está aprovechando de ti y te pide llevarle una milla. Si total el pastor pues tiene auto, es su obligación llevarme. Bueno, le llevo 2 millas. Después me pagará la benzina. Bueno, si el pastor se las tiene que aguantar nomás, y le mando una bofetada y tengo que poner la otra. El Evangelio. Pero ¿sabe cuál es el final de pagar bien por mal? Es alabanza de parte de Dios. En donde un día nosotros vamos a poder contar esta historia.
en donde yo he escuchado a muchos ancianos y he escuchado a ancianas cómo han perseverado y cómo Dios los ha preservado en el Evangelio. Y ellos han contado todas las clases de situaciones que han tenido que pasar y no se han defendido, porque la mano de Dios está con ellos. Entonces uno más grande los defiende. Nosotros hemos creído que Dios es un Dios justo,